Horacio Stafford era un abogado que en 1871 en Chicago era un hombre exitoso en su trabajo, pero una serie de pruebas vinieron a su vida, entre ellas la muerte de su hijo varón. Más adelante, unos meses, en Chicago hubo un incendio que quemó todas sus propiedades, tuvo una crisis financiera grande, y él no sabía que su prueba estaba empezando, porque más adelante, en 1873, él decidió con su familia mudarse a Inglaterra para visitar a sus amigos, también porque en Chicago habían quedado muchos escombros de los incendios que habían, las escuelas no estaban reconstruidas algunas. Para darles una mejor vida a sus 4 hijas, decidieron irse a Inglaterra. Pero él decidió, le dijo a su esposa que se fuera con sus hijas antes que tomara el barco y que él las iba a alcanzar, que tenía que resolver algunos asuntos de trabajo. Y así fue, se fueron antes, pero en medio de su viaje un buque inglés chocó con el barco en el que iban, y este colisionó y dio vuelta. En menos de 12 minutos ya se había hundido el barco y casi toda la tripulación que iba en este barco murió. Fueron pocas las personas que quedaron vivas, entre ellas la esposa de Horacio fue una de las que vivió. Cuando ella estaba ya en el barco de rescate, le manda un telegrama a Horacio a Chicago, donde le dice que había quedado viva ella únicamente, pero que ella tenía paz en su corazón, que estaba tranquila y que le daba gloria a Dios porque estaba viva. En ese momento Horacio agarró un barco para encontrarse con su esposa, y cuando iba a la mitad del mar, el que iba manejando el barco le dice, el capitán le dice: en este lugar fue donde colisionó el barco, fue el lugar donde murieron tus 4 hijas. En ese momento Horacio recordó las palabras de su esposa y bajó al camarote y escribió estas palabras: de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengue mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. ¿Cuántos saben este himno? Esta es la historia del escritor de este himno. Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. No lo escribió cuando en realidad estaba muy bien en su vida, cuando estaba en tiempo de prosperidad. Lo escribió cuando estaba pasando una serie de pruebas y de aflicciones, pero él puede decir, como se inspiró en las palabras de su esposa en el telegrama: viva solo yo, pero estoy en paz, gloria a Dios. ¿Cuántos hemos cantado este himno en las iglesias, pero no sabemos quién lo escribió ni el trasfondo que hay detrás del himno? Y es que solo un hijo de Dios puede escribir en medio de la tribulación, en medio de la angustia, y decir: estoy bien, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. El tema de la reflexión del día de hoy es la dicha de confiar en Dios. Y vamos a verlo en Salmos capítulo 34. Los primeros capítulos, el autor del
salmo es David, y se dice que este salmo lo escribió David después de aparentar locura para escapar del rey Aquís. Esto lo podemos ver en 1 Samuel 21, capítulo 21, versículo 10 al 15. En este tiempo David estaba huyendo de Saúl y fue con los filisteos al rey a refugiarse. Incluso él llevaba la espada de Goliat. Pero como él estaba huyendo, se fue a refugiar con los enemigos porque no lo iban a recibir bien después de haber matado a un filisteo. En ese momento, él como que entró en razón de que no lo iban a ayudar, y lo llevaron ante el rey Aquís, y él usó su sabiduría y aparentó locura ante el rey. Dice la Biblia que fingió que estaba loco. Entonces el rey dijo, yo no quiero otro loco, aquí quítenlo de mi presencia. Y así fue como él se salvó. Si hubiera aparentado estar tal vez cuerdo, le hubieran hecho daño y lo hubieran matado por lo que él le había hecho a Goliat. Y así fue como él salió huyendo de ahí y se fue a refugiar a una cueva, y ahí escribe este Salmo 34. El Salmo 34, los primeros versículos, es una alabanza. Muchos lo hemos cantado en las iglesias, y empieza, este salmo es como un poema acróstico, que el orden está en orden alfabético en hebreo. Vemos que es un canto de gratitud y alabanza, porque en medio de esa angustia que ha estado pasando el salmista, ha estado pasando David huyendo de un lugar a otro, así como dijo Horacio Stoffer, él puede decir que está bien. Y al inicio empieza, en los primeros versículos del 1 al 2, empieza diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y vean, dice en todo tiempo, en tiempo de alegría, en tiempo de prosperidad, pero también en tiempo de angustia, en tiempo de tribulación. ¿Y en qué tiempo se encuentra el salmista ahora? ¿Será que está cómodo, está reinando, está en su palacio? No, está huyendo, pero en esa cueva donde él está refugiándose, él bendice el nombre del Señor porque ha sido bondadoso con él, porque le ha librado, porque le ha ayudado. Y es que para alabar al Señor no necesitamos estar en prosperidad o estar bien económicamente o estar bien en todos los sentidos, sino que debemos de agradecer que Él está con nosotros ayudándonos. Y eso está haciendo David en este momento. No está en su mejor momento, está huyendo de Saúl, pero está bendiciendo el nombre de Jehová y alabándolo. Y es que no es fácil, hermanos, cantar cuando uno está triste. ¿Quién se pone a cantar cuando está pasando problemas o está en angustia? ¿Verdad que no es fácil? Pero el salmista lo está haciendo. Dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Lo oirán los demás y se van a alegrar, porque en medio de la situación que él está pasando, está alabando el nombre de Dios, y se van a alegrar con él, y también van a querer alabar las bondades y la misericordia del Señor. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y es que saben que el Señor, el Rey de Reyes, es grande. Incluso yo no puedo hacerlo más grande de lo que Él es, pero sí puedo reconocer su grandeza en mi vida. Y eso es lo que está haciendo el salmista, reconociendo el poder y la grandeza del Señor. En el versículo, del versículo 4 al 8, vamos a ver la experiencia que tiene el salmista. Y es que vamos a ver aquí hermosísimas promesas para los hijos de Dios. Dios promete grandes bendiciones a su pueblo, pero
quiere la participación activa de nosotros, y lo vamos a ver en estos versículos. Estamos en el Salmo 34, del versículo 4 al 10. Hay hermosas promesas para todos aquellos que somos hijos de Dios. Y en el versículo 4, una de las promesas es que nos va a librar de todos nuestros temores. En el versículo 5 es que nos va a guiar y no vamos a ser avergonzados. En el versículo 6 nos va a librar de todas nuestras angustias. En el versículo 7 vemos que hay protección para aquellos que confían en Dios. En el versículo 8 vemos que Jehová es bueno con los que confían en Él. Qué hermosas promesas. ¿Cuántos no quieren ser librados de todos sus temores? ¿Cuántos no quieren ser librados de todas sus angustias? Que Él nos defienda y no seamos avergonzados. Todos lo queremos, pero vean que hay una participación activa del Hijo de Dios, del creyente, y la vamos a ver. Empieza el versículo 4 diciendo: busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Qué tengo que hacer para que Jehová me oiga? Y dice, y me libró de todos mis temores, y me libre de todos mis temores. Tengo que buscarle, tengo que acercarme a Él. Entonces, si yo quiero ser librados de todos mis temores, los seres humanos tenemos muchos temores. Tenemos temor a qué va a pasar mañana, a qué va a pasar en el futuro, cómo me va a ir. O cuando queremos emprender algún negocio y si no me funciona, si no se vende, o si me quiero cambiar de un trabajo y si me va mal en el otro trabajo, si tengo que elegir alguna carrera de estudios, no sé qué carrera elegir y si no voy a funcionar para esta carrera, si me conviene mejor la otra. Tantos temores que tenemos, pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar al Señor, hacer lo que hizo David. Busqué al Señor. Busqué a Jehová, dice, y Él me oyó. Y la promesa para los hijos de Dios es que los oídos de Dios están atentos a su clamor, atentos a sus oraciones. Busquemos, esa es la participación activa del Hijo de Dios, del creyente. Para que se cumpla esta promesa es acercarse a Él, acercarse a Dios. Versículo 5 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fue avergonzado. Los que se acercaron a Él tienen la promesa de que van a ser guiados y sus rostros fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cuando el salmista dice este pobre, se está refiriendo a él. Y saben ustedes que a los terratenientes, a los ricos, se les encomendaba en la Biblia, en Levítico 19, del versículo 9 al 10. Ellos tenían una responsabilidad de ayudar a los pobres, de ayudar a aquellos que necesitaban. Y dice así, Levítico 19, 9 y 10, dice: cuando ciegues, cuando coseches, quiere decir aquí, la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Aquí les está encomendando a aquellos ricos, a aquellos terratenientes, que cuando cosechan su tierra, lo que se caía, que lo dejaran en el suelo y que no cosecharan todo, sino que dejaran una parte para aquella gente pobre, para aquellos extranjeros, para aquellos necesitados. ¿Se recuerdan de Ruth cuando llegó a los campos de Moab, que recogía las espigas, el trigo que estaba caído? Esa responsabilidad tenían los que tenían dinero. Entonces los pobres tenían que confiar en los ricos, que les dejaran algo. Pero aquí el salmista dice, se está considerando como un pobre. Recordemos que él está huyendo de Saúl. No tiene un techo donde descansar, no tiene comida esperándolo en su mesa. Es ese pobre que anda ambulando viendo dónde recoge algo. Pero vean la confianza de David. Él no está confiando en los ricos. Su confianza
está en Dios, dice, pero este pobre no confía en los ricos, sino que lleva su caso a Jehová, quien lo escucha y lo salva. Y lo podemos ver en el versículo 6, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Y cómo no va a decir él que hizo eso el Señor? Si le ha librado de Saúl, le libró del rey Aquís de los filisteos, usó su sabiduría. ¿Quién le dio la sabiduría? Dios, para él fingir que estaba loco, y así se libró. Pero es Dios, él está reconociendo que es Dios quien le ha ayudado en todo este tiempo. Pero vean, él clama, él se acerca a Dios, y es que a veces nosotros queremos que nuestros problemas se resuelvan. Queremos tener una vida próspera, pero no nos acercamos a Dios. Y esta es la clave, acercarnos a Dios, confiar en Él, clamar en Él, clamarle a Él. Y aquí en el versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Hay una historia de un misionero que tenía que llevar unas medicinas, pasar una selva para llevar unas medicinas a un lugar muy aislado, donde no había medicinas y había mucha gente enferma. Él le dice a los hermanos de su iglesia, hermanos, necesito que oren por mí porque tengo que llevar unas medicinas, pero tengo que pasar por una selva, tengo que cruzarla, y dicen que hay muchos peligros en esa selva. Hay ladrones que quien pasa por la selva le quitan todo, incluso lo matan. Hay animales peligrosos, hay tribus fuera de la civilización que lo pueden atrapar a uno y llevárselo y hacerle daño. Entonces, tal día voy a ir. Ese día la iglesia recordó que el misionero iba a pasar por la selva y dijo, hermanos, vamos a orar, y se pusieron a orar todos, y en ese momento iba pasando el misionero y ellos orando, pidiéndole a Dios protección, y él dice que iba pasando ya por la mitad de la selva con las medicinas cuando lo estaban esperando este grupo de ladrones que los asaltaban y los mataban, y ellos vieron, ahí viene el misionero, pero cuando vieron bien, iban 22 soldados con él, alrededor de él, caminando, y dijeron, no podemos asaltarlo, no podemos quitarle sus pertenencias y lo que trae, porque vean, viene protegido, viene con seguridad. Y pasó tranquilo el misionero al otro lado, llevó las medicinas y regresó con bien. A los días escuchó comentarios de que él había pasado por la selva con 22 soldados que no le pudieron hacer daño. Escuchó entre la gente que andaban diciendo estos ladrones, y él dijo, pero yo iba solo, yo no llevaba a ningún soldado. Cuando llegó a su iglesia, le contó a los de su iglesia lo que había pasado, y ellos le dijeron, sabemos qué pasó. Cuando tú ibas pasando por la selva, todos estábamos orando para que el Señor te protegiera y te guardara de todo mal. Si nosotros contamos cuántos hay en esta iglesia, empezaron a contar, eran 22 hermanos en la iglesia. Ahí vemos, hermanos, que la protección de Dios está para los hijos de Él, para aquellos que confían, para aquellos que claman, para aquellos que le buscan. No sabemos de cuántas cosas nos ha librado el Señor cuando salimos en la calle, no sabemos ni nos damos cuenta, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Decimos ser cristianos, hijos de Dios, pero en realidad le tememos a Dios, tenemos respeto, le honramos, sabemos que donde quiera que estamos, Él nos está viendo. Vean qué hermosa promesa para aquellos que temen a Dios, a los que confían en Dios. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, así como este misionero. Vimos el poder de Dios y la protección de Él, defendiéndole, ayudándole. Y el salmista dice en el versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová,
dichoso el hombre que confía en él. Aquí el salmista está diciendo, prueben, como cuando a uno lo invitan a probar una comida, que vea, pruebe esta comida que es sabrosa. Así está el salmista haciendo una invitación, gustad y ved, está invitando, prueben al Señor que Él es bueno. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso, por eso nuestro tema, la dicha de confiar en Dios, dichoso el hombre que confía en Él. En el versículo 9 dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Aquí el salmista podemos decir que está usando una hipérbole, una exageración, dice nada falta a los que le temen, porque hay muchos hijos de Dios que temen al Señor, lo respetan, lo honran, son obedientes, guardan sus mandamientos, pero a veces les falta un trabajo, o les falta salud, o les faltan algunas cosas. Pero el salmista aquí está hablando de que nada falta, incluso cuando crean que les falta algo, van a tener las cosas necesarias. Ven que el salmista aquí no tiene una casa o un techo seguro, pero se siente seguro en esa cueva. No tiene muchos alimentos, mucha ropa, pero no le ha faltado los alimentos, no le ha faltado la protección del Señor. Entonces, aquí el salmista reconoce que a aquellos que temen a Dios no le va a faltar lo necesario. Tal vez no tenemos una casa propia, pero sí tenemos un techo seguro donde descansar. Tal vez no hay carne o banquetes todos los días en nuestra mesa, pero sí hay frijolitos todos los días, sí hay hierbitas, sí hay alimentos, los alimentos necesarios. Y tal vez los sábados o los domingos comemos carne, pero gracias a Dios hay bendición de alimentos en nuestra mesa. Y esta es la promesa que está diciendo el salmista, nada falta a los que le temen a Dios, no les va a faltar, van a tener lo necesario y en medio de dificultades van a sentir esa paz que el Señor está ayudándoles en momentos difíciles. Y es que, hermanos, amigos, reconozcamos que los hijos de Dios no somos de esta tierra y que mientras estemos en esta tierra vamos a pasar necesidad y momentos difíciles, y es que necesitamos pasarlas, porque si no vamos a pensar que somos de aquí y nos vamos a aferrar a las cosas materiales de aquí y no vamos a pensar en el reino de los cielos, en donde está nuestro hogar verdaderamente. Y incluso Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y Jesús lo dijo, van a pasar aflicciones, van a pasar necesidades, pero confíen en mí. Esa es la clave, la confianza en Jehová, y esa confianza nos va a ayudar a salir adelante. Él siempre va a estar atento a nuestras oraciones, pero lo que tenemos que hacer es buscarle. En el versículo 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los leoncillos, vemos, esta es una ilustración, es una imagen de poder, que el león es un animal fuerte que caza a su presa y tiene que comer, pero hasta ellos pasan necesidad. Pero aquellos que buscan, vean otra vez la participación activa del creyente, pero aquellos que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El salmista está huyendo, pero no le ha faltado nada, está bien, está confiando en el Señor, que Él le va a ayudar, y lo está expresando, le ha librado de sus temores, de sus angustias. Aquí vemos en los versículos 11, del versículo 11 al 22, aquí podemos ver que el salmista va a instruir y enseñar del temor de Jehová. Aquí él se está portando como un maestro, aunque no tenga hijos, dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré.
Y es que el temor comienza con la sabiduría y el conocimiento, el temor a Jehová. Y ahí en Job 28:28, y dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos, su loor permanecerá para siempre. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces aquí David va a enseñar el temor a Jehová. Y es que ¿cuántos de nosotros decimos ser hijos de Dios? Preguntémonos, ¿hay temor a Jehová? ¿Tengo yo respeto a Jehová? ¿Le honro? ¿Obedezco sus mandamientos? ¿Le tengo presente en cada momento de mi vida? Vemos que entonces el salmista está enseñando aquí y empieza preguntando. Dice: el temor de Jehová les voy a enseñar. Y empieza preguntando: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Está preguntando: ¿quién quiere tener buenos días? ¿Quién quiere tener días prósperos, bendición en su vida? Todos, levante la mano, todos queremos tener larga vida, bendición. Y va a dar la clave para tener bendición. Y escuchen, el versículo 13 dice: guarda tu lengua del mal. Y es que tan difícil es guardar nuestra lengua. Santiago lo dice en Santiago capítulo 1:26, dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Alguno de ustedes se cree religioso y no guarda su lengua, no tiene cuidado al hablar, de nada le sirve, la religión es en vana, dice Santiago. También está diciendo Santiago capítulo 4 y versículo 11 y 12: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Si yo juzgo, me hago juez, y en realidad nosotros no somos jueces. El que dio la ley es el único que puede juzgar, y ese es Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Entonces, quiere tener una vida próspera, una vida bendecida, una vida larga, guarde su lengua del mal. Y es que Santiago también dice en el capítulo 3 del versículo 2 al 12, dice que la lengua es un pequeño miembro. Nosotros ponemos en los caballos freno, dice, y con ese freno podemos dominar su cuerpo, que vaya a la derecha o a la izquierda. O aquellas grandes naves como los aviones, los barcos, que con un pequeño timón son conducidas. Así es la lengua en el cuerpo del ser humano, un pequeño miembro, como ese pequeño fósforo que enciende, pero que puede encender un gran bosque. Así es nuestra lengua, puede ser usada para bendición o puede ser usada para maldición, para destruir la vida de muchas personas. ¿Cómo utilizamos nuestra lengua, hermanos? ¿Estamos siendo de bendición para los demás o estamos lastimando la vida de los demás? Tengamos cuidado, porque dice Santiago que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. O sale agua salada o agua dulce. O cuando uno siembra algo, no puede, si yo siembro maíz, no puede salir frijol. Entonces, si yo soy hijo de Dios, mis palabras, mi conducta debe demostrarlo. Eso es lo primero que vemos, y Santiago nos habla mucho de eso. Tengamos cuidado, y es que el refrán, la lengua mató más que una espada, ese refrán no es mentira, por algo lo dicen, porque nuestra lengua puede hacer mucho daño,
pero también puede ser de bendición. Tenemos que tener cuidado cómo la utilizamos. El versículo 12 dice, y tus labios de hablar engaño. Tengamos cuidado de no decir mentiras. Versículo 14 dice, apártate del mal y haz el bien. Y es que apartarnos del mal, en Salmos 37, 27 dice así, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. ¿Recuerdan Job 1:1? Las características de Job. Era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. En Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Tengamos cuidado, porque si sabemos que es lo bueno y no lo hacemos, estamos pecando. Y en el versículo 14 termina, otra clave es buscar la paz y seguirla. Pero vean que aquí sí tenemos que hacer un esfuerzo para buscar la paz, porque no es fácil. Cuando vamos en el tráfico y de repente se le mete una moto a uno, se mete un carro y ya empieza uno, el vecino ahí a alegarle. Ahí es donde debemos demostrar que somos hijos de Dios y no ponernos mate a mate o a pelear. O con nuestros vecinos cuando se enojan y empiezan a decir sandeces, empiezan a decirnos malas palabras o a ofendernos. Ahí es donde se pone a prueba si somos hijos de Dios y buscamos la paz. Tenemos que esforzarnos. Como dice aquí el salmista, busca la paz y síguela. Busca la paz, es como que vayas corriendo hacia ella. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos. Romanos 14:19 dice, así que sigamos a lo que contribuye la paz y la mutua edificación. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual ninguno verá a Dios. ¿Quién quiere ver a Dios? Todos queremos ver un día a nuestro Padre Celestial que muy pronto vendrá. Pero para eso, si lo queremos ver, sigamos la paz y la santidad, sin la cual ninguno verá a Dios. Hermanos, ¿quiere tener larga vida, buenos días, prosperidad en su vida, bendición en medio de la tribulación, de la angustia, como estaba pasando el salmista? Busque al Señor, clámele a Él. Y estos cuatro claves para tener esa vida: guarda tu lengua, tus labios de hablar engaño, apartarse del mal y hacer el bien, y buscar la paz. Esta es la clave. Pongámonos a pensar si en nuestro diario vivir practicamos esto. Si las características que el salmista está hablando aquí las tenemos nosotros, hermanos. Queremos una vida próspera, queremos bendición, pero necesitamos también acercarnos al Señor. Y en los versículos del 15 al 22, el salmista está hablando del bien y el mal. Está hablando como en Isaías. Ahí vemos a aquellos que buscan al Señor, el oído del Señor está atento a sus oraciones, pero aquellos que hacen la maldad, dice que la ira del Señor está con ellos. Y hay una hermosa promesa aquí. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones que vamos a pasar, pero si confiamos en Jehová, de todas ellas nos librará. En todas ellas estará Él atento a nuestro clamor. Pero la clave es la participación activa del creyente. Debe de acercarse a Dios, debe de clamarle a Él, debe de buscarle para tener una vida bendecida, una vida llena de paz y tranquilidad en medio de cualquier situación difícil que podamos pasar.